Buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidas y bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver un tema relevante dentro de nuestra materia informática para los negocios. Este tema en concreto es las bases de datos. Recuerden que durante la clase les voy a ir dando oportunidad de hacer preguntas en caso de que tengan alguna duda. Al finalizar la clase también vamos a abrir un espacio para que me informen cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan. Y en caso de que después de la clase les pueda surgir alguna duda, pues también no duden en contactarme por medio de la plataforma y por ese medio sin ningún problema les ayudo a resolver estas dudas que tengan sobre el tema del día de hoy. Al finalizar la clase, pues también vamos a ver la actividad que tenemos para esta semana. Durante este tema, pues vamos a ver varios puntos importantes. El primero de ellos, como ya lo ven en la pantalla, es una pequeña introducción a la base de datos. En un primer momento nos vamos a enfocar a introducirnos al concepto de base de datos para saber qué es una base de datos y ya acercándonos a este concepto, pues ahora sí irnos a los demás elementos de nuestro tema, pero primero es relevante pues ver qué es una base de datos. Es importante conocer un poco sobre ello para poder entender los demás temas, debido a que vamos a ver también los componentes de una base de datos. Entonces, primero tenemos que saber qué es una base de datos para conocer después cuáles son los componentes de esta. Vamos a ver los diferentes modelos de la base de datos. Vamos a ver cómo se hace el diseño de una base de datos, vamos a ver los lenguajes de consulta, vamos a ver temas relativos respecto a la administración de las bases de datos, las tendencias actuales de las bases de datos, es decir, cómo se están manejando actualmente las bases de datos, qué campos se están dando en esta base de datos y pues un poquito vamos a hablar también de su evolución. Por último, pues vamos a dar una pequeña conclusión y vamos a ver algunos casos prácticos y la aplicación que tiene la base de datos en los distintos negocios. Obviamente, pues desde una perspectiva un poquito más práctica para que se pueda comprender mejor el tema y no quedarnos nada más pues con la pura teoría. Dicho esto, como ya se los había adelantado, nuestro primer punto dentro de este tema y de nuestra clase del día de hoy es la introducción a las bases de datos. En un primer momento vamos a ver un poquito su definición. Las bases de datos son sistemas organizados que permiten almacenar, que permiten gestionar y permiten recuperar información de manera eficiente. Entonces, las bases de datos tienen tres funciones principales: almacenar, gestionar y recuperar información de manera eficiente. Obviamente, cada una de las empresas, cada uno de los negocios que tenga una base de datos va a utilizarla para sus propios fines. Por ejemplo, obviamente esto lo vamos a ver un poquito más desarrollado más en un tema posterior, más adelante, pero les adelanto que hay empresas, por ejemplo, que se dedican a la venta de ciertos productos que cuentan con bases de datos que almacenan los datos de sus clientes. Pueden almacenar, por ejemplo, el número de teléfono, correo electrónico, algunos otros datos personales, y con base en estos datos personales suelen ofrecer productos. Eh, También, obviamente, esto va relacionado con los datos que almacenan respecto al mercado. Claro está que estas bases de datos pues no son determinantes para saber qué productos van a ofrecer las empresas, pero es un gran apoyo contar con datos
del mercado, de qué es lo que se está vendiendo en el mercado, de esta información que tienen acerca de sus clientes, pues para poder conocer a quiénes ofrecer productos y cuáles productos ofrecer. En el contexto de los negocios, las bases de datos son fundamentales para soportar la toma de decisiones, mejorar la eficiencia operativa y también para obtener una ventaja competitiva. Básicamente, pues esta es la importancia de las bases de datos en los negocios. Como ya les decía, las bases de datos te ayudan en la toma de decisiones, son fundamentales. No significa que sea el único factor, que sea el único elemento que influye en la toma de decisiones de las empresas, pero sí es un elemento importante. Es importante conocer que, como les decía, cómo está el mercado, pero además también influyen en cuanto a la eficiencia operativa. Es importante conocer también cómo ir mejorando esta producción en las empresas, ya que la finalidad de las empresas siempre va a ser seguir produciendo más y vender ese producto que siguen produciendo, reduciendo el coste de producción. Entonces, si estos datos también les ayudan para obtener una mejor eficiencia operativa y así disminuir costes y obtener una mayor ganancia y que también en ocasiones pues tiene como consecuencia obtener una ventaja competitiva frente a las otras empresas. Al final de cuentas, en muchas ocasiones se define qué empresa vende más y qué empresa gasta menos por la información con la que cuentan. Entonces, si pueden obtener un mayor acceso a la información, pues van a obtener una ventaja competitiva respecto a las demás empresas. De ahí que sea importante almacenar estos datos y poder gestionarlos. Existen varios tipos de base de datos que vamos a ver un poquito más desarrollada en otra diapositiva dentro de este mismo tema, pero entre las más comunes pues se encuentran las bases de datos relacionales que organizan la información en tablas interconectadas. Están las bases de datos que se abrevian con letras NoSQL. Estas bases de datos, bueno, estas siglas significan Query Language. Más adelante vamos a ver a qué se refiere con esto. Existen este tipo también de base de datos que son más adecuadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados. Pues también están las bases de datos que están orientadas a objetos, que pues almacenan datos en forma de objetos precisamente. Entender estos conceptos es crucial para cualquier profesional que desee utilizar la información de manera estratégica dentro de su empresa. Entonces, aquí está un poquito su importancia. Antes de pasar a los componentes de las bases de datos, también me gustaría a mí agregar un poco de, en cuanto al tema de las características con las que cuenta una base de datos. Entre las características principales podemos encontrar que los datos están ordenados. La información contenida en una base de datos, pues normalmente es estructurada y está organizada de acuerdo a ciertos criterios que dependen generalmente del tipo de base de datos. Entonces, no basta con tener datos dentro de tu base de datos, sino que también es importante tener una estructura, que estos datos se encuentren organizados, porque al final de cuentas esto facilita el acceso a dichos datos. Sería muy complicado contar con todos esos datos que tienen las empresas, porque al final de cuentas almacenan muchos datos, pero que estos datos se encuentren de una forma desorganizada dificultaría mucho el acceso a esta información. Es por eso que es importante que dicha información pues se encuentre debidamente estructurada y precisamente la base de datos te ayuda también a estructurar y organizar esta información para facilitar el acceso a la misma. Esta
base de datos también tiene como característica que trabaja junto a un gestor, que es quien administra la base de datos. Normalmente se usa lo que se conoce como sistema de gestión de base de datos, que es una herramienta que permite almacenar, estructurar, modificar, acceder y consultar cualquier información. Entonces, junto a la base de datos está este sistema de gestión para facilitar el almacenamiento, para facilitar la modificación y el acceso o consultar la información que se encuentra dentro de esa base de datos. También, otra de las características de la base de datos es que permite almacenar grandes volúmenes de datos. Como les decía, almacenan muchos datos. Por eso es importante que estos se encuentren estructurados y organizados para que sea más fácil acceder a ellos. Otra de las características de estas bases de datos es que la información contenida puede consultarse rápidamente. Los datos que están almacenados se pueden consultar con rapidez independientemente de la dificultad de la consulta. Obviamente, puede haber ciertas bases de datos que tienen una mayor lentitud en sus consultas, pero pues al final de cuentas pueden ser optimizadas para mejorar el tiempo de respuesta. Pues al final de cuentas una base de datos puede ser modificada para que sea más eficiente y exista una mayor rapidez en el acceso a esta base de datos. La base de datos también pues es segura si se llegan a tomar las medidas adecuadas. Puede ser un sistema seguro siempre y cuando se apliquen las técnicas correctas para garantizar su solidez y así evitar que alguien ajeno acceda a esa base de datos. Siempre y cuando se tomen las medidas, pues al final de cuentas los datos están protegidos dentro de la base de datos. El objetivo de este tema es que al finalizar con, con esta clase, con este tema, pues ustedes sean capaces de comprender y aplicar los conceptos fundamentales de las bases de datos en el contexto de los negocios, para que sea más encaminado a nuestra materia. Esto pues incluye el diseño, la implementación, la gestión de bases de datos relacionales, la utilización de sistemas de gestión de base de datos para almacenar, organizar y recuperar información de manera eficiente, pues también para que ustedes adquieran habilidades para modelar datos empresariales, diseñar esquemas de base de datos, aplicar técnicas de normalización, entre otras cosas. Entonces, pues básicamente así resumimos la importancia de nuestra clase del día de hoy. Eh, ya para adentrarnos ahora sí un poquito más al tema, ya vimos a modo de introducción, pues qué es la base de datos, cuáles son algunas de sus características, cuál es la importancia de las bases de datos. Ahora sí vamos a ver un poquito los componentes de una base de datos. Las bases de datos están compuestas por varios componentes esenciales. Podemos decir que son al menos cinco: datos, esquema, un sistema de gestión de base de datos que se abrevia con las siglas DBMS por sus siglas en inglés, y por usuarios. Evidentemente podemos encontrar otros elementos, pero más adelante les hablo un poquito de ellos. Primero vamos a enfocarnos en los elementos esenciales, en los elementos que son principales para una base de datos. En primer lugar, tenemos los datos, que son la información almacenada en la base de datos, como por ejemplo registros de clientes, registros de transacciones, inventarios, entre otro tipo de cosas. Entonces, como primer elemento de la base de datos, evidentemente, pues están los datos. No podría existir una base de datos si no hay datos dentro de ella, o perdería su finalidad. Y como ya les adelantaba, estos datos pueden incluir registros de clientes, transacciones, inventarios, entre otro tipo de cosas. Después también encontramos el esquema. El esquema es la estructura que define cómo se organizan estos datos, especificando las tablas, campos y relaciones entre ellos. Entonces,
Básicamente el esquema es la forma en la que se estructuran y la que se organizan estos datos. Como les ponía el ejemplo, puede ser en tablas. Entonces, este esquema también es un componente esencial dentro de la base de datos porque a través de los esquemas se organizan y se estructuran los datos que se encuentran contenidos en la base de datos y como les decía, esto facilita pues su acceso, el acceso a la información que se encuentra dentro de él. Como tercer componente principal encontramos el sistema de gestión de base de datos, que es el software que permite la creación, la gestión y la manipulación de las bases de datos. De esta forma, o este sistema, facilita las tareas dentro de la base de datos como la consulta, la actualización y la administración de datos. Entonces, este software es fundamental porque a través de él vamos a ingresar los datos dentro de la base de datos, vamos a poder consultarnos y vamos a poder administrarlos. Por lo tanto, pues básicamente sin el software no podría funcionar una base de datos porque el software es lo que nos ayuda a que nosotros podamos ingresar esos datos y podamos manipular esos datos. Con manipular, pues me refiero a que puedas acceder a ellos, que puedas actualizarlos, que los puedas consultar, que los puedas administrar. Finalmente, están los usuarios como componente esencial. Los usuarios son las personas que interactúan con la base de datos, incluyendo a los administradores de la base de datos que se encargan de su mantenimiento, de su seguridad, así como los usuarios finales que acceden a los datos para realizar diversas tareas. Entonces, los usuarios esta categoría de los usuarios incluye tanto a las personas que se encargan de actualizar la base de datos, de la que se encargan de darles mantenimiento, pero también a las personas que acceden a este usuario final, a estas personas que acceden a esta base de datos e interactúan con ella. También dentro de esta base de datos podemos encontrar otros componentes como las tablas que básicamente forman parte de los esquemas. Hay quienes consideran que es un componente más de la base de datos, pero pues forman parte de los esquemas. Están también las consultas para acceder a la información contenida en una base de datos. Con las consultas se pueden modificar, agregar, eliminar y mostrar más datos, pero pues esto está relacionado con el tema de la gestión de base de datos y con los usuarios. También están los informes para presentar la información contenida en una base de datos. Esta información se muestra pues de una forma en concreto y en un determinado formato que pues igualmente también tiene que ver con el sistema de gestión de base de datos, porque pues al final de cuentas es el software que te permite crear esta información y manipularla. Están también los formularios que son para ingresar los datos. Igual forman parte de este sistema, al igual que los macros que nos sirven para crear instrucciones y ejecutar funciones, que son más como que son componentes de la base de datos, pero que son componentes que se encuentran dentro de los componentes principales. Entonces, básicamente, pues esto sería, vamos a resumirlo en estos 5 componentes de la base de datos que son los principales, los que siempre podemos encontrar en una base de datos. No sé si hasta aquí existe alguna duda. Bueno, sigamos con nuestro tema. Nuestro tercer punto que vamos a agotar el día de hoy son los modelos de bases de datos. Existen varios modelos. Vamos a ver 4 que son los principales. Está el modelo relacional, el modelo orientado a objetos, el modelo jerárquico y de red y el modelo SQL. Eh, Cada uno de estos modelos está adecuado para distintos tipos de aplicaciones y necesidades de datos. El modelo relacional es el más común. Este está organizado
o más bien organiza los datos en tablas con relaciones definidas entre ellas, lo que facilita la consulta y la manipulación de los datos, utilizando un lenguaje estructurado que, como les decía, las siglas SQL significan Structured Query Language. Entonces, estos tipos de modelos relacionales utilizan este lenguaje estructurado, pero también está el modelo que no tiene este lenguaje estructurado, el cual es ideal para manejar grandes volúmenes de datos que no están estructurados y vienen en varias formas, incluyendo bases de datos documentales, de clave valor, de grafos y de columnas anchas. Además, pues cada una se encuentra optimizada para diferentes tipos de datos y patrones de acceso. Entonces, este tipo de modelo se utiliza cuando no existen datos previamente estructurados y que no se organizan en tablas, contrario al modelo relacional. Está el modelo orientado a objetos, que almacena datos en forma de objetos, lo que pues, lo hace adecuados para aplicaciones que utilizan una programación orientada a objetos. Y finalmente están los modelos jerárquico y de red, perdón, que pues son estructuras más antiguas que organizan los datos en jerarquías o en redes y pues son menos comunes hoy en día, pero sí se utilizan para ciertas aplicaciones en específico. Esto es en cuanto a los modelos de base de datos. Ahora, otro tema importante es el diseño de las bases de datos. Existen varios puntos que son relevantes aquí en el diseño de la base de datos. Primero, vamos a comenzar diciendo pues, que el diseño de base de datos es una etapa crucial que implica organizar los datos de una manera eficiente y de una manera lógica. Es un proceso que se utiliza para estructurar los datos de modo que se minimicen las redundancias y se mejore la integridad de los datos. Básicamente en esto consiste la normalización. Pero también dentro de este diseño hay otro punto importante que son los diagramas de entidad-relación, que se abrevia con las letras E y R, que son herramientas visuales que nos ayudan a diseñar la estructura de la base de datos. Nos permite identificar entidades, atributos y las relaciones entre ellas. La integridad de los datos, por otro lado, es otro aspecto fundamental, ya que asegura que los datos sean precisos, que sean consistentes y que sean confiables a lo largo del tiempo. Entonces, estos tres puntos son relevantes dentro del diseño de las bases de datos y pues al final está la optimización del rendimiento, el cual es crucial para mejorar la eficiencia en la consulta y la manipulación de datos. Utiliza técnicas como la indexación, la partición de tablas y la optimización de consultas. Normalmente, pues un buen diseño de datos no solamente mejora, un buen diseño de una base de datos no solo mejora el rendimiento, también facilita el mantenimiento y la escalabilidad a medida que crecen las necesidades de la empresa. Entonces, un diseño es importante, no nada más para que sea, para que la base de datos rinda más, sino para que sea más fácil de darle mantenimiento. En resumen, el diseño de la base de datos es una colección de pasos que nos ayudan a crear, a implementar y a mantener los sistemas de administración de datos dentro de una empresa. El propósito principal es producir modelos físicos y lógicos que nos ayudan para el sistema, más bien, modelos físicos y lógicos de diseños para el sistema de base de datos propuesto. Básicamente, pues en esto consiste el diseño de la base de datos. Ahora bien, ahora vamos con el tema de los lenguajes estructurados. Como decíamos, este lenguaje es el lenguaje estándar que es utilizado para interactuar con las bases de datos internacionales, perdón, de datos relacionales. Nos permite este tipo de lenguaje realizar diversas operaciones
desde la consulta de datos hasta la inserción de datos, la actualización, la eliminación de registros. Este tipo de actividades, de operaciones, es las que nos permite hacer este modelo de base de datos. Eh, las consultas básicas incluyen comandos como select para recuperar datos, insert para añadir nuevos registros, update para modificar datos existentes y delete para eliminar registros. Entonces, estas son las funciones básicas que se llevan a cabo con este tipo de base de datos, con este modelo. Las consultas avanzadas, por otro lado, pues son operaciones más complejas que como join para combinar datos de varias tablas, subconsultas para realizar consultas dentro de otras consultas y funciones agregadas como sum, AVG y count, que es para realizar cálculos sobre los datos. En el caso de las bases que no cuentan con este lenguaje estructurado, pues existen lenguajes de consulta que son más específicos, que están adaptados a las características de cada tipo de base de datos, como por ejemplo MongoDBS, Query Language, que es para base de datos documentales, y Gremlin, que es para base de datos gráficos. Conocer y dominar estos lenguajes de consulta, pues es esencial para aprovechar el máximo de capacidades de una base de datos. eh, Aquí están precisamente las, las consultas básicas y consultas avanzadas que les eh, comentaba que se pueden realizar dentro de este lenguaje estructurado, o más bien de este modelo de base de datos que consiste en un lenguaje estructurado. Y como siguiente punto tenemos la administración de la base de datos. Pero antes de continuar con este punto, me gustaría preguntarles si tienen alguna duda hasta aquí. Ok, de igual forma, pues en caso de que tengan alguna duda, al final también podemos atender sus preguntas. Como les comentaba, el siguiente punto es la administración de base de datos. La administración de base de datos es una función crítica que implica una serie de responsabilidades clave. Los administradores de base de datos son responsables de la gestión, del mantenimiento y la seguridad de las bases de datos. Esto incluye realizar copias de seguridad regulares, desarrollar estrategias de recuperación para proteger los datos en contra de pérdidas accidentales o fallos del sistema. La seguridad de la base de datos también es otro aspecto vital porque implica implementar medidas para proteger los datos contra accesos no autorizados, en contra de amenazas y en contra de ataques cibernéticos. Como les decía desde un principio, es relevante no únicamente contar con esa base de datos, sino que esta base de datos, pues darle un mantenimiento, pero además darle una seguridad para que no exista algo externo que pueda acceder a esta base de datos y obviamente cuando pasa esto, pues se puede perder la información contenida en ella, la cual puede resultar muy valiosa para una empresa, por ejemplo. Entonces, de ahí que sea importante la seguridad de la base de datos. Además, los administradores de la base de datos también deben monitorear constantemente el rendimiento de la base de datos, utilizando herramientas y técnicas para identificar cuellos de botella y optimizar el rendimiento. Una administración efectiva de estas bases de datos, pues te garantiza la integridad y seguridad de los datos, y también asegura que estos funcionen de una manera eficiente y confiable, apoyando las operaciones y las decisiones empresariales. Entonces, de ahí que sea importante administrar las bases de datos para poder seguirle dando un mantenimiento, para que sigan funcionando de una manera eficiente y además para que sean confiables, para darles una seguridad de que no existirá algún factor externo que influya dentro de esas bases de datos.
Bueno, aquí básicamente en esta diapositiva pues le muestro lo que les acabo de decir, la importancia de esta administración de base de datos. Ahora bien, en cuanto a las tendencias actuales en bases de datos, cabe mencionar que el campo de las bases de datos pues se encuentra en una constante evolución y es importante estar al tanto de cuáles son las tendencias actuales respecto a este tema. Para ello hay varios puntos, varios conceptos importantes. El primero de ellos es Big Data, que se refiere al manejo y al análisis de grandes volúmenes de datos que no pueden ser gestionados eficazmente con tecnologías tradicionales. Entonces, una de las tendencias actuales es generar sistemas de datos que te ayuden a almacenar, analizar y manejar grandes volúmenes de información, grandes volúmenes de datos. Esa es una de las tendencias actuales. También encontramos las bases de datos en la nube que actualmente pues están ganando una popularidad ya que ofrecen flexibilidad, escalabilidad y costos reducidos para almacenar y gestionar datos en la nube. Pues el caso es un ejemplo es la nube de la plataforma de Google, ¿verdad? Que actualmente pues muchas personas guardan ahí documentos, guardan diferentes datos. Es otra de las tendencias actuales de las bases de datos y es un ejemplo de las bases de datos precisamente. También están las bases de datos distribuidas como una de las tendencias actuales, que estas bases de datos se reparten en múltiples ubicaciones físicas, mejorando la disponibilidad y la resiliencia. Y también hay otras tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, eh, como el machine learning y el blockchain, que están comenzando a integrarse en las bases de datos que pues nos ofrecen nuevas capacidades para análisis de datos, la seguridad y la automatización. Estas tendencias pues están transformando la manera en que las empresas gestionan y utilizan los datos, ofreciendo nuevas oportunidades y desafíos. Entonces, pues en resumen, estas son las tendencias actuales. Eh, es en lo que actualmente se está desarrollando en el tema de la base de datos. Como ven, todo va inclinado, va encaminado a almacenar más datos con una mayor facilidad y pues que el acceso a estos datos sea más sencillo. Por último, vamos a resumir y a concluir sobre este tema. Podemos concluir que las bases de datos pues tienen una amplia gama de aplicaciones en el mundo de los negocios. Por ejemplo, en el sector del e-commerce, las bases de datos son esenciales para gestionar inventarios, transacciones y datos de clientes, proporcionando una visión integral de las operaciones y permitiendo una gestión eficiente de los recursos. En el sector financiero, por ejemplo, las bases de datos son utilizadas para el análisis de riesgos, la detección de fraudes y la gestión de inversiones, ofreciendo herramientas avanzadas para el análisis de grandes volúmenes de datos financieros. Y, por ejemplo, ya hablando de marketing, las bases de datos permiten la segmentación de clientes, el análisis del comportamiento de los clientes, la implementación de campañas personalizadas y de esta forma mejoran la efectividad de las estrategias de marketing. Finalmente, en logística y cadena de suministro, las bases de datos son fundamentales para la optimización de rutas, el seguimiento de envíos, la gestión de inventarios, mejorando así la eficiencia y reduciendo los costos operativos. Estos ejemplos nos demuestran cómo las bases de datos pueden ser una herramienta poderosa para mejorar diversos aspectos de las operaciones empresariales. Una vez que hemos ya dicho esta conclusión, no sé si hasta aquí existe alguna duda. Bueno, antes de concluir esta clase, me gustaría recordarles acerca de la actividad de esta semana.
La actividad de esta semana es un cuestionario. El cuestionario ya se encuentra disponible dentro de la plataforma. Recuerden que este cuestionario pues no se cerrará, está disponible durante toda esta semana. Esta evaluación, este cuestionario consta de 10 preguntas de opción múltiple. Los exhorto a que planifiquen el momento en el que van a presentar este cuestionario para que estén en un ambiente relajado, que les permita concentrarse, que tengan una conexión estable a internet y pues que cuenten con un equipo que no vaya a sufrir fallas de corriente eléctrica o que pueda quedarse sin batería. La duración del cuestionario es de 20 minutos. Recuerden que tienen 2 oportunidades para presentar el cuestionario y que una vez que lo inicien ya no pueden detenerlo. Les recomiendo que utilicen el navegador Google Chrome o Mozilla Firefox, que son los más confiables para presentar este tipo de cuestionarios. Y pues en caso de que tengan alguna anomalía como una falla electrónica, que no puedan acceder a la plataforma, que que les aparezca un mensaje de error, pues pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma para apoyarlos a solucionar esa problemática. Dicho esto, les agradezco mucho su atención el día de hoy y nos estaremos viendo en una próxima clase. Muchas gracias.